Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren bien, gozosos y disfrutando de este día. Como siempre, saludamos a los hermanos que se conectan con nosotros el día de hoy a través de la semana y en los días venideros. Espero que todas las cosas, como siempre, les estén yendo bien en sus vidas. Y pregunto, ¿sabes que Dios tiene planes para tu vida? La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Uno de los descubrimientos más maravillosos en la vida de una persona es conocer que está en este mundo porque Dios tiene un propósito para su vida. En su libro, Una vida con propósito, Rick Warren escribió lo siguiente: fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. El pasaje de hoy nos dice que Dios tiene planes para nosotros y que sus planes son buenos, pues Él desea darnos un futuro de esperanza, de bienestar y de felicidad. Dios tiene un plan general para toda la humanidad. Es su deseo librarnos de la condenación que cayó sobre nosotros cuando Adán y Eva pecaron. Con ese fin envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando creemos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, somos librados de la condenación del pecado y tenemos una vida nueva, una vida eterna. Este es el propósito fundamental de Dios en nuestras vidas. Y una vez somos justificados, Él desea transformarnos y que lleguemos a ser imagen de su Hijo para que vivamos junto a Él por la eternidad. Además, Dios tiene un plan específico para cada persona. Su plan es diferente para cada uno. Ambos proceden de Dios, hechos a la medida de nuestras personalidades exclusivas, de las circunstancias que envuelven nuestras vidas. Pero no solamente Dios tiene un plan para ti, sino que está muy interesado en que tú sepas cuál es ese plan. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice: sí, que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es tu responsabilidad conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es su plan para tu vida. Para ello debes andar como sabio, no como necio o insensato. Debes buscar la sabiduría que viene de Dios por medio de una vida de comunión con Él, leyendo su palabra diariamente y pasando tiempo en oración cada día de tu vida. Ahora bien, muchas veces hemos estado orando por mucho tiempo y nos hemos tenido respuesta. Si esto no te está sucediendo en estos momentos, debes analizar tu vida para descubrir la posible razón. Quizás sea una de las siguientes: tu propia voluntad puede estar estorbando la voluntad de Dios para tu vida. Si tú decides lo que quieres que ocurra en tu vida, es posible que le estés diciendo a Dios con tus acciones que no te interesa su plan. Entonces Él esperará que cambies de actitud para poder actuar. El pecado no confesado en tu vida puede ser un obstáculo. Ese pecado puede estar endureciendo tu corazón hasta el punto de la sordera espiritual, la cual te impide oír las instrucciones del Señor. ¿Hay algo que se interpone entre tú y Dios hoy? ¿Qué necesita ser eliminado? Piénsalo bien. Una simple duda puede afectar tu relación con Dios. La duda es totalmente opuesta a la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Cree de todo corazón que Dios desea lo mejor para ti y quiere revelarte sus planes para tu vida. La influencia negativa de otras personas puede estar alejándote del plan de Dios, como en el caso de Job. Debemos ser precavidos de los que parecen bien intencionados, pero realmente son amigos terriblemente equivocados que nos ofrecen orientación totalmente errónea. El afán puede estar afectando tu relación con Dios. Estás tan afanado en sus propios planes que no puedes tener un momento a solas con el Señor. La Biblia nos dice en Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Busca el rostro del Señor cada día, ora, lee su palabra, medita en ella. El Espíritu Santo te capacitará para escuchar su voz, y cuando sigas sus instrucciones podrás disfrutar de la vida abundante que Dios ha planeado para ti.
Recuerda, Dios tiene un plan para ti, pero tú tienes que ser agradecido con el Señor. Padre Santo, vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy por los planes que has tenido en la vida de nosotros, de mi esposo y en el mío. Y dame, señores, y oído para seguir escuchándote y obedecer tus instrucciones y que esos planes se puedan llevar a cabo y que sean una realidad en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Una vez más, los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Cairo. Amén. Amén. Gracias. Muy buenas tardes a todos, hermanos, amigos, todos los que nos escuchan. Como Cielo decía antes, en el inicio de su meditación, todos los que nos van a ver en algún momento, que nos van a escuchar, sobre todo, que es la intención, que nos escuchen, porque lo que hablamos es la palabra de Dios, no nuestras opiniones, no nuestras ideas, sino lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, entendamos de Él, que son simplemente Él mismo dándose a conocer y cuáles son sus planes para nosotros, cuál es su idea, qué es lo que Él quiere. Él nos está descubriendo a través de su palabra lo que es bueno, lo que es malo. Él nos identifica y nos guía, nos quiere guiar por el camino verdadero y por eso la Biblia se vuelve tan importante. Ojalá la gente lo viera más como un libro para relacionarse con Dios y no como un libro religioso que a través de los siglos ha sido un poco tergiversado en su información, que ha colocado a las personas contra la pared, que ha descrito a un Dios, han usado para describir a un Dios fuerte, castigador, sin piedad, sin amor, en fin, que no, realmente no lo es de esa manera. Es tanto, tanto lo que Dios nos quiere enseñar, hermanos, que hay muchas promesas en la Biblia que son para nosotros, no son para nadie más. Y esas promesas pues simplemente se cumplen cuando nosotros decidimos creerle y hacer como Él dice. Eso es todo. Y hay que entender por qué la cruz y por qué Jesucristo, porque Jesús es Dios hecho hombre, se tomó forma de hombre para venir y pagar por nosotros en nuestros pecados, pero además tenía la intención también de vencer el mal, vencer el pecado, aquella cosa que nos separaba de Dios y Él nos acerca a Dios otra vez. Nada de esto nosotros lo hicimos, fue Él. Y una promesa maravillosa que existe es que Él habita, Él quiere habitar en nosotros, aquí en este cuerpo, en esta alma. Dios tan grande, infinito, que no tiene límite ninguna clase, quiere habitar en nosotros. Y es lo que nosotros debemos entender y qué significa. Y eso, a eso va la enseñanza de hoy, que es como una continuación de las anteriores, de, sobre permanecer en Cristo. Entonces, la promesa de Dios habitando en el creyente es una realidad, pero recuerde, en el creyente, porque como vuelvo y le digo, la Biblia está llena de promesas. Son promesas espectaculares que deberían sorprendernos maravillosamente. Pero esas promesas, aun cuando están allí disponibles para todos, para toda la humanidad, siempre, siempre están acompañadas de una gran condición y esa condición, aun cuando es muy sencilla, a muchos se les dificulta. Para poder hacerse acreedor de las promesas solo se necesita creer, hermano. Creer. ¿Y qué es creer? Porque creer no es solamente decir yo creo, o creer no es solamente saber que Dios existe, o creer no es llenarse de una cantidad de datos y de información. Creer no es volverse de un momento a otro bueno y bondadoso y voy a hacer obras de caridad. Creer no es decir yo creo y ya, porque creer es mucho más que esas cuestiones. A mí me impresiona, por ejemplo, si usted tiene tiempo y recuerde, siempre tenga un papelito, una libretica, anote las citas bíblicas, vaya a su propia Biblia, lea, pidiéndole sabiduría a Dios para que compruebe y que Dios le va a dar mucha, mucha sabiduría sobre su palabra. Pero allá, por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, usted lo va a encontrar, si no conoce la Biblia, en el índice le va a encontrar un 1 antes de Corintios. Corintios tiene dos cartas, una y dos. Entonces es la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, el versículo del 1 al 3. Léalo. Usted puede ser muy bueno, usted puede dar la ropa, usted puede dar la vida, usted puede saberse la Biblia, usted puede
pero si no hay amor en usted, y eso quiere decir Dios en usted, porque Dios lo define la Biblia como Dios es amor. Si Dios no está en su vida, pues nada pasa, nada hizo, porque Dios no quiere su justicia, Dios quiere que la justicia de Él usted la viva, la aplique en su vida. Y eso lo vino a enseñar Jesucristo. Entonces, para eso se necesita rendir, por ejemplo, su propia sabiduría, su propio entendimiento, para aceptar primero que Dios es el que lo sabe todo, y segundo, que aun cuando no nos parezca algo, Él espera que nosotros le demos toda la credibilidad hasta el punto de llegar a depender completamente de Él, a pesar de que parezca que nada está sucediendo o que suceden cosas diferentes a las que nosotros podemos estar esperando. Eso se llama, eso se llama sujetarse a Dios. Eso se llama rendirse ante Dios. En Proverbios, por ejemplo, capítulo 3, en Salmo, capítulo 37, usted va a encontrar que Dios dice que no creamos en nuestra propia inteligencia ni en nuestra propia prudencia. Porque sí, somos inteligentes, pero nos falta sabiduría. Así que el tema de hoy trata de la promesa más, para mí, más espectacular. Tal vez para nuestra mente natural es imposible algo así, porque es una mente comparado con la inmensidad de Dios pequeña, que garantiza esa promesa, la presencia de Dios permanentemente en la vida del creyente. Entonces lo que usted tiene que saber es si usted cree o no cree. Y escuche, yo no le estoy diciendo si usted siente, sino si usted sabe en lo que cree. ¿Qué es lo que cree? Si usted conoce a Dios, creador de todas las cosas, conoce su voluntad, conoce sus características, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus deseos, qué es lo que Él quiere para usted. Amén. Entonces, eso es conocer y entiende lo que Dios quiere para usted, lo que Dios ha hecho por usted. Amén. Entonces vaya por favor a su Biblia, vamos a ir para empezar este tema en el capítulo 1, primera carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo. Por favor, paréntesis, cuando lea, ponga atención los tiempos gramaticales, ponga atención el uso de los verbos, de los adjetivos. Bendito el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, que de acuerdo a su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo dentro de una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, sin mancha y perpetua, reservada en los cielos para nosotros o para vosotros. Pero lo primero que yo quiero como recalcar es que Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, nos hizo nacer de nuevo. Tenemos una vida nueva que consiste en la presencia divina de Dios en la vida del creyente. O sea, esto es una cuestión espiritual, hermano. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. No es que la cuestión espiritual esté ajena a usted. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Así lo describe la Biblia. El espíritu está diseñado para que el espíritu de Dios tenga comunión con su espíritu y usted pueda recibir la verdad de Dios. La mente, perdón, el alma, que es la parte como que está entre el espíritu y la carne, el alma es lo que es la esencia suya como persona. Está ahí su personalidad, está ahí sus sentimientos, sus emociones, su inteligencia, su voluntad. Entonces usted puede estar en esa parte influenciado por lo que ha aprendido a través de su cuerpo, que es la última parte, a través de sus miembros, o usted puede estar influenciado por lo que está recibiendo a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es quien revela la palabra que está escrita. Porque usted puede leerlo de una manera intelectual, usted puede leer la Biblia de una manera intelectual, puede entender lo que dice allí en español, pero seguramente los secretos de la enseñanza no las va a comprender, a menos que usted tenga esa revelación del Espíritu. Amén. Y para tener esa revelación del Espíritu, usted tiene que tener el Espíritu, y ese es Dios en nosotros. Y para usted tener ese Espíritu en usted, tiene que creer en lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Murió por usted, para usted ser exento de la condenación eterna,
para que usted entre a una vida nueva, influenciada por Él, para que usted sea guiado por el Espíritu a través de su palabra que le va siendo revelada en la vida que Dios quiere para usted, así como decía, citaba Cielo en Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, planes de prosperidad en todo sentido, no lo que nosotros conocemos como prosperidad, que nosotros somos ávaros y queremos llenarnos de billete, de plata, de propiedades, de cosas, y con eso nos damos unas ínfulas de categoría y nos ponemos en unos niveles superiores a otros porque no lo tienen, y eso pues simplemente es un engaño de Satanás. Entonces, la característica del creyente es que su vida comienza a ser transformada una vez reciba ese amor perdonador de Dios por el entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz y comience a disfrutar de ese perdón sabiendo que Dios lo amó desde antes que fuera siquiera concebido. Usted entiende lo que Jesús hizo en la cruz por usted, que fue la manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad, y usted recibe eso entendiendo que lo hizo por usted, y usted sabe que ha sido perdonado, usted sabe que es amado, entonces su mente comienza a vivir de una manera diferente porque esa es la condición primordial. Usted ya no necesita pedir perdón, usted ya sabe que fue perdonado. Usted no necesita que Dios lo escuche, usted ya sabe que Dios lo escucha. Y usted pasa de ser una persona creada por Dios a ser hijo de Dios. Entonces el sacrificio en la cruz tuvo esa intención de que toda persona obtuviera el perdón de Dios solamente por creer y recibir la verdad de la redención. En otras palabras, de creer en Jesús. Jesús es traducido literalmente en el nombre hebreo, el Salvador del mundo. Jesús quiere decir eso. Jesús, ¿quién es? Dios hecho hombre. Puede leerlo en el capítulo, varias escrituras, pero muy claramente en el capítulo 1 de Juan, léalo hasta el versículo 14, o léase todo el capítulo y ahí va a estar, va a entender esto. Entonces Jesús tomó el lugar de toda persona, de cada persona en este universo, pasada, presente y futura, en la cruz para pagar por sus pecados, eximiéndonos así del castigo y condenación eterna. Como segundo propósito, sucedió la derrota de Satanás, del pecado. Satanás es el enemigo de las almas. Satanás era un querubín hermoso, bueno, eso es otra enseñanza, pero él creyó que podía ser igual a Dios. Y él diseñó entonces el pecado, y el pecado es el arma mortífera de Satanás, porque el pecado es todo lo que atenta contra usted mismo, que lo separa definitivamente de Dios por miles de razones, porque usted se va a sentir avergonzado, porque usted se siente condenado, porque usted se siente que tiene que pagar usted mismo, porque usted entiende que la misericordia de Dios no es como la suya y entonces usted tiene que decirle a Dios, mira, yo pago por mí mismo y usted no acepta el perdón de Dios. A ver, y la muerte como consecuencia del pecado, que conlleva la separación eterna del alma de la persona de Dios. Y esa alma nunca muere, hermano. Lo que muere es el cuerpo. Pero el alma es la parte consciente, inteligente del hombre que le da, que le da la sensación, que le ayuda a entender cómo está en medio de este universo. O sea, que es una parte consciente. ¿Amén? Y tercero, mostrar a la humanidad que Dios es real, que tiene un maravilloso plan para todos, y sin embargo no todos lo creen, no todos lo reciben, no todos lo han escuchado, que es esa vida eterna que se puede comenzar a disfrutar desde ya. Todos los, por eso yo cuando envío todos los días devocionales, muy temprano en la mañana, devocionarios, son meditaciones cortas que le ayudan, tienen la intención de ayudarle a a entender la palabra de Dios, cómo usar esa palabra de Dios como una guía personal de su vida. Entonces hay diferentes enseñanzas que le van ayudando y si usted medita en ellas, si usted aprende cómo es el manejo de la palabra, lo que quiere decir, cómo aplicarla en las circunstancias diarias, pues esa es la intención del devocionario. Entonces cuando uno medita en la palabra de Dios, cuando
esa palabra comienza a influenciar en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en nuestro carácter, entonces podemos decir que le creemos a Dios. Porque nosotros ya no vivimos como solíamos vivir, sino que vamos entendiendo qué es lo que me afecta, qué es lo que me hace daño, qué es lo que me separa de Dios. Dios no se separa de nosotros, nosotros nos separamos de Él. ¿Qué es lo que me lleva a sentirme tan mal, tan avergonzado, tan sucio, tan indigno, tan etcétera, etcétera? Pues Dios me describe y me enseña esto, y entonces su influencia en mí por medio de la revelación de la palabra, el entendimiento de esa palabra es lo que me va ayudando a transformar mi propia vida, y me va ayudando a tomar decisiones sabias, como decir esto no, esto sí. Amén. Entonces, Dios no obliga a nadie, hermano, porque no lo podemos, nosotros lo podemos atestiguar, cada uno de nosotros. Pero Dios sí nos dice que esto nos lleva a una vida mejor. Y Dios sí nos dice que si no hacemos como Él nos enseña, vamos a ir en un camino diferente. No por decisión de Él, sino por decisión propia. ¿Ven? Porque no tiene sentido. Entonces no hubiera muerto Jesús en la cruz. Y ahí vemos que Jesús, como decía también citando cielo a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. En ese mundo usted puede poner su nombre. De tal manera amó Dios, me amó Dios a mí, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pues la condición es creer. ¿Amén? Entonces Dios nos hace, perdón, nacer de nuevo con un propósito impresionante que ni usted, ni yo, ni nadie, por más que se lo proponga, lo puede lograr por sí mismo. Dice el versículo 4 de lo que acabamos de leer. Recuerden que estamos leyendo allí en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Y dice el versículo 4 que para una herencia incorruptible nos hace nacer de nuevo. Entonces ese nacimiento es espiritual, es decir, por solo creerlo, viene a morar el Espíritu de Dios y esto nos da una nueva vida. ¿Sí? Usted no va a cambiar en su cuerpo nada de su diseño. Lo que va a empezar a cambiar es de adentro hacia afuera su carácter, su personalidad, su conducta. Eso se llama nuevo nacimiento. Entonces nos hace nacer para una herencia incorruptible, sin mancha, perpetua, que está reservada en los cielos para los creyentes. Entonces, allá vamos a vivir esa vida incorruptible, perpetua, sin mancha, es decir, sin ninguna clase de maldad. Amén. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, como le digo, ponga atención a cómo está escrito esto. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿La fe en quién? Lo que Él es, en lo que Él hizo, en lo que Él quiere que nos enseñe a través de su palabra. ¿Con qué fin? Para que el día que nosotros dejemos este cuerpo, el día que llame Él a todas las personas, todas las almas, a su presencia, ya en el tribunal, podamos nosotros descansar en que Él pagó por nosotros. Es decir, nuestro juicio ya fue. El juicio que se va a dar allá es para los que no creyeron. Entonces, por un lado, perseveramos y seguimos y nos quedamos y soportamos. Por otro lado, Dios nos guarda. Estamos hablando de nuestro momento aquí en la tierra hasta que Dios nos llame a su presencia, pero en todo lo que vamos a vivir, mientras perseveramos, mientras seguimos, nos mantenemos allí, mientras por medio de la fe nos apoyamos en Él todo el tiempo, Dios nos está guardando, nos está protegiendo. Porque es lo que nos enseña a aprender a depender de Él. Es lo que Dios quiere que creamos, lo cual significa que estas verdades se hacen sólidas en el pensamiento, en la conciencia. Son la constante, no la variante en nuestra mente. Entonces Dios no acude a nuestras emociones, Dios no acude a nuestros procesos
que sabemos hacer. Dios acude a que nosotros entendamos nuestro pensamiento, a que nuestro pensamiento esté influenciado por su verdad. Finalmente vamos a hacer lo que pensamos. Entonces, la lucha de las personas o de la persona que quiere creerle a Dios es entre su propia mente, que puede ser influenciada también por Satanás, que lo invita a concentrarse en su propia sabiduría, en la palabra y la palabra que Dios le da, llevándolo a creer que en su capacidad, en las circunstancias, haciendo que lo que Dios le dice quede de lado, porque lo que usted ve, siente, escucha, no le indica que Dios esté haciendo nada. Para hacerlo más claro, Satanás, podemos ver el ejemplo, uno de los ejemplos, por ejemplo, Eva. Cuando Dios le da una instrucción a Adán le enseña a su esposa, le dice esto es lo que Dios quiere, esto es lo que vamos a hacer. Y viene Satanás y influencia en ella y le dice, con que Dios te dijo esto, con que Dios, lo que pasa es que Dios, o sea, quiere poner en la cabeza de Eva el entredicho, quiere hacer que ella piense que Dios no es tal, no le está diciendo las verdades, en cambio él sí. La invita a que haga como ella quiere, la induce, la seduce, la lleva a que se despliegue esa ambición, esa, todo lo que nosotros conocemos ahí, a que ella haga como ella quiere, como ella cree. Entonces, Satanás puede influir de esa manera en nuestro pensamiento. Le puede decir a usted, es que usted como no sirve, es que usted como ya está viejo, es que usted como está enfermo, es que usted como no va para ninguna parte, es que usted como es pecador, es que usted como esto y lo otro. Es decir, si usted no le cree a Dios y predomina la palabra de Dios que dice que usted ya fue perdonado, que usted ya es salvo, que usted es su hijo de Dios, etcétera, todas las promesas que están allí, pues lo otro es que Satanás lo induce a pensar todo lo contrario para que usted finalmente sea parte de Dios. Para que usted se fije en usted mismo y cuando usted se fija en usted mismo, usted va a ver una persona frustrada, incapaz, sin sabiduría, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de esa sección tan significativa donde Dios nos dice que nos guarda, que nos protege, que está con nosotros, llegamos al versículo 6, 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Entonces el Señor no nos manda a decir que todo va a estar bonito, el Señor nos va a decir que van a haber pruebas. Mismo Jesús también dijo lo mismo, ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí. Entonces lo que tenemos que creer y es confiar en que Dios nunca nos va a abandonar, que Dios no nos va a dejar, que van a venir pruebas, que van a haber circunstancias, pero que en medio de esas Dios está ahí con nosotros. ¿Ven? ¿Y por qué? ¿Por qué van a pasar todas estas cosas? ¿Por qué nos vamos a regocijar aún en medio de las pruebas? Si uno la tendencia en medio de las pruebas es afligirse, a entristecerse, a llenarse de ira, de ansiedad, de incertidumbre, etcétera, de depresión. Porque es que Santiago nos está diciendo también, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque es que Pedro en esta carta nos está diciendo esto, que está diciendo que van a pasar por aflicciones y que simplemente nosotros tenemos que estar alegres. No es una cuestión de que, yo voy a estar alegre, no me importa, denme el látigo. No, la cuestión es que sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Sabemos que Dios es el más grande y poderoso, que no hay nadie por sobre Él. Sabemos que los planes de Dios para nosotros son buenos. Entonces Él nos invita, confíen en mí. Él nos invita, tranquilo, yo estoy con usted. Tranquilo, no tenga miedo. Agárrese, soporte, espere a ver la respuesta. Porque esa es la prueba de su fe que le va a decir a usted. Su fe no manifiesta ser genuina hasta que es probada cuando algo sale mal. Cuando usted es probado, ahí es donde usted puede darse cuenta en qué cree, en qué se está apoyando. En usted mismo, en su propia sabiduría, en el amigo, en la influencia, en su apellido, en el banco, etcétera, etcétera. En el médico, ¿en qué? No estoy diciendo que no vaya al médico, pero no, el Señor dio la sabiduría a los médicos, el Señor dio la sabiduría para desarrollar la medicina.
Entonces nosotros colocamos la fe en el Señor y damos gracias al Señor. Es como cuando nos prueban en nuestro rendimiento o en nuestro conocimiento, cuando estamos estudiando o cuando estamos haciendo deporte, para saber si hemos aprendido o nos hemos desarrollado en lo que estamos conociendo, o en lo que nos están enseñando o no. Entonces nos prueban. Entonces el atleta, por ejemplo, va contra el reloj o lucha contra otro o boxea contra otro, etcétera, o el estudiante es probado por medio de los exámenes, amén. Y entonces uno se da cuenta cuando dice, me equivoqué, sí, me faltó este conocimiento, lo que sea. Así es la fe. Usted necesita saber, entender si usted realmente está apoyado en Dios o no, o en qué. Entonces, sin embargo, y esto me parece digno del amor de Dios, de resaltarlo, ese amor de Dios hacia nosotros, aun cuando pasamos por esas diversas pruebas, para que nos demos cuenta en qué realmente estamos creyendo, de quién realmente estamos dependiendo, en quién realmente estamos esperando, Dios nos guarda. Esto es para levantar los brazos y decir, gracias, Dios mío. ¿Ven? Pero como le digo, esto es creer o no creer. Y creer no es llenarme de información intelectual. Creer es aprender con todo mi ser a depender de eso que Dios me está diciendo. Y para eso le tengo una buena lectura para comprender mejor sobre la fe de las personas. Está la parábola de la semilla que es sembrada en diferentes tipos de terrenos. Invito a que lea la Biblia. Léala en el capítulo 8 de Lucas. Léalo. Factores como la falsa sensación que produce la riqueza material en las personas, por ejemplo, las preocupaciones del mundo, los problemas, son estrategias de Satanás para distraer a las personas, llevándolas a ignorar su fe en Dios. Le recomiendo que lo lea. Léalo. Porque cuando usted lo va a leer, usted va a poder entender y usted va a poder saber delante de Dios en qué está parado. Amén. Pero tranquilo, que si usted no se encuentra en lo que es correcto, empiece a transformar su pensamiento y a decirle a Dios gracias, porque yo sé que tú me estás guiando, me estás enseñando, porque voy a comenzar a leer y te pido ilumíname para comprender, porque yo creo en lo que tú dices. Lo mejor que podría pasar en su vida como creyente, hermano, es que su fe sea probada. No, no estoy diciendo que usted lo mejor que le puede pasar es que esté en infinidad de pruebas. Ese no es mi deseo, ni tampoco creo que sea el deseo de Dios. Pero porque cuando la fe es probada, la fe permanece. Cuando realmente, sinceramente, genuinamente tenemos una fe en Dios, nuestra fe es probada, nosotros nos apegamos más a Dios. Pero si su fe no es probada, usted va a vivir su vida conforme a su propia sabiduría, creyendo que todo está bien. Por eso muchas personas creen que están bien con Dios y ni siquiera saben quién es Dios, ni siquiera conocen sus atributos, no conocen su voluntad para usted, no conocen, no entienden lo que Él hizo por cada persona, por usted o por otro en la cruz. No saben qué es lo que Él quiere como deseo de que usted viva bien en esta vida. Lo mejor que podría pasar entonces es que haya un desastre que va más allá de su control, algo que está fuera de su poder, y eso le revelará en qué usted ha puesto su fe. Bueno, lo digo por experiencia personal. Si no es por medio de una prueba, no entiendo que Dios es real. Yo fui educado en colegio católico, yo fui educado en familia católica, pero nunca me enseñaron lo que decía Dios, nunca me enseñaron lo que Dios hizo por mí, nunca me enseñaron el amor y la misericordia de Dios, solo me enseñaron procesos religiosos. Cuando fui a comparar y a ver, porque Dios es bueno e infinita su misericordia, y Él
de alguna manera, no lo puedo explicar muy bien con mis palabras, me hizo entender, saber que Él estaba conmigo. Y eso me condujo tarde o temprano a informarme, a conocer, a leer. Y Dios me ha venido enseñando. Entonces, no todo lo que suena por ahí espiritual viene de Dios. No todo lo que parece piadoso viene de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo el tiempo el Señor nos pide que confiemos en Él. Hay promesas de su compañía permanente, de su provisión constante, siempre para todo lo que somos, todo lo que necesitamos como seres humanos, de su protección, de su amor sobre nosotros. Las pruebas van y vienen. A veces parecen ser constantes, parece que nunca se terminara, pero es ahí donde nosotros descubrimos si realmente le creemos a Dios o no. Muchos creyentes luchan con la duda por causa de las emociones que se desbordan, de los pensamientos centrados en las cosas que el mundo le ofrece, que el mundo le promete o le enseña, o que los mismos religiosos le enseñan que es prosperidad o que es lo que Dios quiere. Algunos enseñan que para que Dios lo reconozca a usted como una persona de fe, usted tiene que castigarse, usted tiene que vivir miserablemente, o usted tiene que despreciar todo lo que Él ha creado como maravilla para usted. Otros le enseñan que Dios lo está bendiciendo cuando usted tiene demasiadas cosas y usted vive una vida próspera, o simplemente porque usted no se enferma. Y están lejos de enseñar lo que es la realidad de la Biblia. El ser creyente no significa que Dios nos va a llenar de riquezas, de comodidades o de una vida sin problemas. Significa que entendemos el propósito de Dios de darnos una vida completa, diferente a lo que hasta ahora nosotros hemos vivido en este mundo, donde hemos conocido el mal en todas sus magnitudes, hasta ahora, porque el mal es mucho más diverso. La corrupción inclusive de nuestros cuerpos es lo que nosotros realmente conocemos y sabemos. Pero Él nos quiere dar totalmente, algo totalmente diferente y opuesto a lo que hasta ahora sabemos. Es una vida que Él describe en la Biblia como perfecta, sin deterioro de ninguna clase, sin escasez, sin tristeza, sin dolor. Para hacerlo corto, una vida que todos nosotros, toda persona, quiere vivir, pero que no conoce todavía. Los beneficios de esta promesa de Dios habitando en nosotros, en usted, tal vez pudiéramos enumerarlos. Yo le voy a mencionar algunas cosas que considero como más trascendentales. Entre ellas, por ejemplo, que Dios habite en usted significa la salvación, una vida eterna. ¿Salvación de qué? De lo que Él va a colocar el día final como hasta aquí. Porque Él va a poner orden, va a separar unos de otros, va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Él va a hacer algo diferente y va a acabar con todo lo que es maldad. Y va a colocar al que creyó a un lado y al que no creyó al otro lado. Y usted va camino al lugar que Dios le tiene preparado junto a él porque usted decidió creerle y esperar en su palabra. Como dice versículos 8 a 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso lo más importante es entender que usted no tiene que hacer ante Dios nada, pues más que creerle. Porque le aseguro que no querrá vivir la vida preocupándose si cuando deje este cuerpo se va con Dios o no. Yo he asistido a muchas personas en su último momento, tanto crédulas como incrédulas, y me doy cuenta de que la única preocupación que tienen es perdonar, pedir perdón y que Dios los perdone. Eso deberíamos tenerlo desde ahora en nuestra conciencia, de que ya somos perdonados, ya fuimos perdonados. Cuando usted sabe que ha sido perdonado, usted simplemente suelta las cargas. Pero también es nuestro deber perdonar y pedir perdón a quienes hemos hecho mal.
Entonces, lo que conocemos como muerte no debería estar rodeado de miedo, de terror, de incertidumbre, sino más bien de una alegría, de una esperanza, de una certeza de algo que Dios ha prometido. Entiendo los sentimientos y las emociones cuando nos separamos de un ser querido, pero esto suavizaría sabiendo que vamos para allá, para ese lugar que Dios nos preparó, y vamos con toda seguridad para allá, no porque hemos sido muy buenos, muy perfectos, sino porque Él murió para perdonar mis pecados. Y eso me garantiza estar con Él y Él conmigo. Los últimos sábados estuve hablando de la importancia de permanecer en Jesús. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Espero que haya quedado claro. Sin embargo, permanecer en Jesús es mantenerse en su palabra, en esto que le estoy enseñando. Que la palabra de Dios sea lo que predomine en la mente al grado de que la vida misma comience a manifestar el resultado de creerle. Ese resultado se va a ver. Jesús dijo que era necesario que permanezcamos en Él. En Él, Él es la palabra. ¿Amén? El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. La palabra se hizo carne. Entonces nos mantenemos en qué? En Jesús, en Cristo, en la palabra. Porque de esa manera es que Él permanece en nosotros. No es cuestión de mística o sensorial de que se está poseído y tengo y estoy levitando. Tampoco de cumplir una serie de normas, de reglas, de leyes con el fin de que Dios me acepte o de procesos que me mandan a hacer para que Dios me perdone. Es saberse perdonado por lo que Dios dijo e hizo por usted. Es solo creer en su palabra. Es vivir dependiendo en lo que Él dice. Si Él dice que vive en el creyente, es lo que usted debe experimentar, pero de manera inteligente, hermano, no emocional. Es decir, yo sé que Cristo vive en mí. ¿Por qué lo sé? Es porque Él lo dice. Por eso le dije al principio que era sencillo, pero para la mente humana es complejo, porque la mente humana, la tendencia que tiene es de comprobarlo de alguna manera, es de él sentirse el protagonista, es de él hacer algo para que eso sea verdad. Y es simplemente decir, yo sé, tú lo has dicho, tú dices que yo soy tu hijo, yo soy tu hijo. Tú dices que tú eres mi padre, tú eres mi padre. Tú dices que nunca me abandonarás, nunca me vas a abandonar. Tú dices que me vas a proveer para las cosas, gracias por tu provisión. Tú dices que no temas, no tengo razón para temer porque tú eres mi protector, mi defensor, mi compañía permanente. Otro beneficio es dar fruto. Entonces, ¿qué es dar fruto? Y volviendo a la parábola de la vid y los pámpanos. Escuche bien, Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí, ya les dije cómo es permanecer, en la palabra, y yo en vosotros, promesa de él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, usted es el pámpano, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces fíjense cómo les costó trabajo a los discípulos en ese tiempo creerle a Jesús. ¿Cómo así que permanecer en mí? Y después les anuncia que va a morir y después les anuncia que va a irse. Entonces, ¿cómo es permanecer? Pues obviamente él no estaba hablando de estar ahí al lado de él físicamente, él estaba hablando de su palabra que permanezca en ustedes y esa palabra entonces él permanece en ustedes. Ustedes permanecen en él en ustedes. Si usted es un creyente verdadero, si usted es un pámpano que permanece, entonces Cristo está en usted. Sin duda. Eso es lo que usted debe creer. No hay nada que deba separarlo de ese pensamiento, de esa verdad. Él está en usted, Él vive en usted y el resultado de eso es un fruto manifiesto. Usted va a dar fruto, pero recuerde, y que para que dé más fruto, usted necesita ser podado. Porque por eso el Señor usa ejemplos terrenales para que lo entendamos.
Entonces una vid, una planta de la uva necesita ser podada. ¿Qué le quitan? Lo que no sirve. Por eso el Señor quita de su vida lo que no sirve, lo que no le ayuda a su fe. Si tiene que quitarle poder, se lo va a quitar. Si tiene que quitarle riqueza, se lo va a quitar. Si tiene que quitarle salud temporal, se lo va a quitar. Si le tiene que quitar algo a alguna persona, se la va a quitar. Necesita ser podado. Usted va a ser probado muchas veces y de diferentes formas. No necesariamente tiene que ser una prueba fuerte, pero será prueba. Lo conducirá a acercarse esa prueba más a Dios si realmente usted le cree a Dios y aun cuando le duela y cuando sienta de pronto que es que Dios no tiene misericordia, usted le debe creer a Dios, porque Él sabe más que usted. Esto lo va a llevar, lo conducirá a acercarse más a Dios en una relación íntima donde usted habla con Él, donde usted descarga sus ansiedades, sus miedos, sus preocupaciones, donde usted sujeta sus emociones a la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Usted quiere conocer de Dios? Esto es conocer de Dios. En Juan capítulo 15, versículos 8 al 9 dice, Juan 15, 8 al 9, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Mire, lo de dar fruto, hermano, porque algunos evangelistas lo interpretan o algunos cristianos lo interpretan como irse por todas partes y llevar el evangelio y hacer que la gente confiese diga una frase. Y eso es parte de lo que queríamos hacer, pero ese no es el fundamento. Yo, yo os amé, permaneced en mi amor. Eso es como cuando usted va a estudiar medicina. El objetivo final es médico. Usted va a ser médico. ¿Qué es dar fruto en la medicina? Ayudar y servir a la gente para que la gente se sane. Esforzarse, trabajar, prepararse, entender, actualizarse para que la gente encuentre una solución a su enfermedad, porque usted es médico y para eso preparado. Ese es el fruto. ¿Qué es dar fruto como creyente? Es que la justicia de Dios se revele a través de usted. Es que esa verdad de Dios comience a darse, a mostrarse como una realidad. Es que la paz de Dios se refleja en usted porque usted sabe que ha sido amado y perdonado. Es que la sabiduría de Dios comience a guiarlo por el camino verdadero y que usted se aleja de cosas que ya no le sirven. Eso es dar fruto. Es permanecer en Cristo. Es que Cristo sea su brújula, su constitución, su manual de vida. Si eso no pasa, mire como dice allí, pero separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué hacen los que se alejan de la palabra de Dios? Pues nada. Y les voy a mostrar de una manera gráfica qué es nada. ¿Qué hacen los que solamente profesan servir a Cristo? Hay una historia en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Lo invito otra vez, léalo. Mateo 7, 22 al 23. Y es la historia de aquellos personajes, de aquellos hombres que en el nombre de Jesús expulsaron demonios e hicieron muchos milagros. Estas son cosas extraordinarias. O sea, esto le pudiera decir a cualquiera, no, pero es que esos son hombres de Dios. Sin embargo, Jesús les dice, apartaos de mí, no os conozco. O sea, no tenían una intimidad con Jesús. Ellos podían hacer cosas, pero es que Satanás también puede hacer cosas. Entonces el punto no es lo que usted es capaz de hacer, sino el punto es cómo usted permite que la palabra de Dios lo transforme a una persona más parecida a Él cada vez que a lo que usted era o el mundo es. ¿Amén? Si el conocimiento y el entendimiento de Dios, su voluntad, su obra a través de Jesús es lo que nos pide que nosotros trabajemos. El fruto aceptable del discípulo es el fruto de Cristo. Están llenos, dice la palabra, de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 11.
O como dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. Cristo quiere que su gozo esté en nosotros. Cristo dice, mi paz os doy, mi paz les dejo. No nos va a dar ni nos va a entregar, sino que ya lo dio. Entonces, ¿cómo experimentamos esa paz? ¿Cómo a través de las pruebas sabemos si podemos estar en paz? Porque creemos en que Él está allí. Por eso el permanecer en Cristo podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es que todo lo puedo, soy Superman, todo lo puedo es, me mantengo en la fe firme, constante en Él. Hay muchas cosas más que nosotros podemos seguir diciendo respecto a esto, pero creo que por hoy es suficiente. Nunca voy a terminar de explicar todo lo que el Señor quiere de mí, de usted y para todos. Solo yo ruego al Señor que la palabra, que su palabra, que ha sido expuesta hoy por su gracia, sea suficiente para que todos estos días, cada día nosotros, cada uno de ustedes, yo mismo, podamos ir creciendo más y más en esa fe en Cristo hasta el punto de que nos volvamos sólidos, fuertes, como Daniel entró al foso de los leones, dependiendo de Dios, o al horno de fuego, dependiendo de Dios, y Dios estuvo allí con él. Muchas gracias por su atención, espero que de verdad, de todo corazón, que las cosas vayan mejorando en su vida, en la parte interior, no en la parte exterior, aunque también quiero que le vaya bien. El Señor los bendiga y los guarde. Aquí le dejo esta información importante y si en su corazón, en la parte de fe, está el contribuir, el ayudarnos, pues con mucho gusto. Padre, te damos gracias, Señor, por todas las personas que nos ayudan, nos animan a seguir adelante, que se conectan. Gracias por las personas que reciben tu palabra. Para ellas pido, Señor, y ruego que pueda haber claridad en sus mentes y que puedan recibirte con gratitud y con amor. Gracias, Señor, por aquellos que de su propio pecunio, Señor, nos ayudan a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.